En la vida todos enfrentamos momentos que nos desafían, ¿no? Momentos oscuros donde parece que la luz se fuma, se pierde, se va, dejándonos a ciegas buscando una salida. Es en esos tiempos cuando el camino parece más incierto que necesitamos recordar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y la terapia es una de ellas. A ver, yo no soy experta en los problemas humanos, pero sí me he beneficiado mucho hablando con un profesional que me ayuda a traducir mis sentimientos y a aclarar mis verdaderas emociones. O sea, imagina por un momento que en esos días donde todo parece derrumbarse, tienes a alguien que no solo te escucha, sino que te comprende profundamente. A alguien que, aunque no puede cambiar lo que sucedió, obvio, puede iluminar el camino para que encuentres tu propia forma de seguir adelante. La terapia nos brinda exactamente eso. Y si tú ya estás lista para comenzar, pues, a hacer terapia, pincha el enlace que te dejo en la descripción de este episodio para que conectes con profesionales capacitados y compasivos que hablan tu idioma, que además respetan tu ritmo y lo más importante, que están listos para apoyarte en esos momentos inesperados, cuando más lo necesitas. Así que bueno, si te encuentras buscando una mano amiga, una guía o simplemente una voz que te recuerde tu propia fortaleza, la terapia es una excelente herramienta. No estás sola. Hoy en Defensa Propia no solo vamos a hablar, vamos a abrir los ojos y el corazón a una realidad que toca a muchas familias, pero que todavía está rodeada de mitos y desconocimiento. Fíjense, el 2 de abril fue el Día de la Concienciación sobre el Autismo y todo este mes pues se promueve la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas autistas en igualdad de condiciones con los demás. Por eso hoy, en Defensa Propia, vamos a recibir a Jessica Rodríguez, quien es psicóloga, coach de familias neurodiversas y madre de 3 hijos, cuyo viaje con el autismo comenzó con el diagnóstico de su hijo menor, Lorenzo. Jessica nos va a llevar de la mano a través del complejo panorama emocional, los desafíos y triunfos que implica criar a un niño en el espectro autista. Vamos a profundizar en la importancia de la intervención temprana y cómo un diagnóstico a tiempo puede cambiar el juego por completo. Vamos a derribar los mitos y vamos a enfrentarnos a la negación y vamos a explorar cómo podemos, como sociedad y como familia, apoyar a estos niños y adultos a alcanzar su máximo potencial, a socializar y a navegar en este mundo que percibe de una manera única. Hablaremos también de su propia vulnerabilidad, del miedo que siente hacia el futuro y cómo podemos cambiar el enfoque hacia esta condición. Como ella misma dice, el autismo no es una enfermedad, es una condición. Jessica viene a subrayarnos que cada individuo autista es un universo aparte. Hablaremos sobre cómo el camino hacia la felicidad y la independencia de hijos autistas se pavimenta con amor, aceptación y sobre todo la comprensión de que aunque su forma de interactuar con el mundo puede ser diferente, su capacidad de disfrutar, de contribuir y de amar no tiene límites. Por eso Jessica creó Soy Mamá Blue, una plataforma donde comparte herramientas e información y donde ofrece acompañamiento y apoyo a otras familias neurodiversas, desde el diagnóstico hasta armar su propia comunidad para crear un espacio de empoderamiento y conexión. Antes de dejarlos con esta conversación, que es poderosísima porque está llena de información, les quiero contar que por primera vez reuní a un grupo de expertas, un grupo de mentoras que tú has conocido aquí en Defensa Propia y que me han acompañado a mí en mi propio proceso de reinvención, expertas en motivación, en crecimiento personal, para crear un programa único que te va a ayudar a vencer el miedo al cambio, sentirte cómoda ante la incertidumbre, revisar el concepto que tienes de ti misma, reconocer tu talento y tus fortalezas, descubrir las limitaciones que te alejan de tu valor, desarrollar las habilidades para convertirte en la mujer que quieres llegar a ser, entre muchas otras cosas. Yo te invito a que te unas a nosotras en este programa donde por primera vez, escucha bien, estarán unidas en un solo sitio la doctora Shefali, Alejandra Llamas, Mariana Fresnedo, Cristina Sorgi, Catalina Guerque, Eugenia Machado, Arlene Solodotkin y Mari Carmen Obregón. Miren, esto es una invitación para verdaderamente crear tu mejor versión. Eso que ya eres y que aún no lo reconoces. Si estás lista para unirte a nosotras, vete al enlace de la descripción de este episodio y reserva ya tu lugar en este programa único que te va a transformar la vida en Defensa Propia. Ahora sí, acompáñame en este diálogo con Jessica Rodríguez, que desde su conocimiento profesional en psicología y con su vivencia materna, más que hablar de desafíos, vamos a celebrar las diferencias, vamos a entender mejor el espectro autista y a reconocer el poder de las redes de apoyo. Este mes de concientización sobre el autismo, dejemos que la empatía y el conocimiento nos guíen hacia una comunidad más inclusiva y amorosa. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. Bienvenida Jessica Rodríguez a En Defensa Propia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tengo que decir, quiero contarte algo aquí muy vulnerable. Ajá. Yo soy
fiel seguidora y amante apasionada en defensa propia desde que empezó el programa. Y como me he reinventado tantas veces, yo siempre soñaba con que tú me entrevistabas. Y hasta en la ducha. Me imaginaba que me decías tú, que respondía yo. Practicabas en la ducha. Sí, practicaba. Entonces, estar aquí hoy y hablando de un tema que para mí tiene tanta relevancia y me toca el corazón, de verdad que es increíble, así que gracias. Bienvenida, Jessica, qué bella historia, gracias por compartirla. Y además que sí, es un tema importante que no había tocado en defensa propia porque, bueno, no se había dado la oportunidad, lo intenté una vez y se dieron las cosas como se dieron y creo que, bueno, las cosas pasan cuando tienen que pasar y es un tema muy importante porque además escuchamos mucho sobre eso, pero lo entendemos realmente. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de Mama Blue. Cuéntanos qué es Mama Blue y por qué nace. Sí, claro que sí. Mama Blue es un espacio que yo creé para ayudar a las mamás, sobre todo en la fase de diagnóstico del autismo, que es la fase intensa, obviamente. Mi Mama Blue nace de mi propia experiencia, porque yo tengo 3 hijos. Mis 2 primeros hijos, Manuel y Ramón David, son neurotípicos al 100%. Así se dice, neurotípicos. Sí. Sí, si quieres ahora te explico un poquito cuáles son los términos, porque es súper para Estoy anotando en la cabeza porque, bueno, sí, los términos, cómo se le indica tal cosa, y es como un aprendizaje completo. Claro, yo creo que voy a empezar por ahí porque es importante hoy en día saber esos términos. Echa primero el cuento de tu familia. Ok, perfecto. Entonces Lorenzo, cuando nace Lorenzo, yo empiezo a ver cosas que me hacen sospechar que Lorenzo puede estar dentro del espectro Lorenzo autista. es tu tercer hijo. Lorenzo es mi tercer hijo, sí. Y a raíz de ahí, basada en la experiencia que yo viví y combinándolo con que yo soy psicólogo, dije, yo quiero ayudar a otras mamás a transitar esto de la misma manera en que yo lo transité, porque definitivamente, aunque la primera fase puede ser hay muchas emociones ahí enmarañadas que tú ni siquiera sabes identificar, ¿no? Entonces, pero una vez transitas eso con el correcto acompañamiento, que además es súper importante porque el autismo va a acompañar tanto a tu hijo como a ti como mamá por el resto de tu vida. Entonces, ese acompañamiento es muy importante para poder transitarlo de una manera amorosa, compasiva, contigo misma, con tu hijo, con el resto de tu familia. Entonces, de ahí nació. Y que puedan ser felices, sacando el máximo potencial de tu hijo, sin tratarlo de cambiar, ¿no? Que creo que es un approach diferente al autismo. Pero a ver, tienes tus 2 hijos, nace Lorenzo y te empiezas a dar cuenta que algo no está igual a como tus 2 primeros hijos. 100%. Mira, Lorenzo nació en el 2020, que fue el año de la pandemia. Entonces, claro, cuando yo empiezo a ver que Lorenzo era como 15 meses tenía más o menos, yo empiezo a ver que Lorenzo hay cosas que no me cuadran cuando los comparo con los otros 2. Y la intuición de madre que nunca falla, ¿no? Entonces yo preguntaba que sea a mi esposo, a mi mamá, a mis mejores amigas, mira, es que Lorenzo no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace esto. Me decían, quédate tranquila, es que es un bebé de pandemia, tú no lo has llevado a la guardería, él necesita socializar, pero todo va a estar bien. Pero yo sabía que algo había. Los procesos de diagnóstico suelen ser procesos muy largos, ¿no? Yo digo que cuando tú empiezas a sospechar que tu hijo está dentro del espectro autista, hay 2 tipos de mamás. La mamá que se niega a verlo, que es totalmente válido y entendible, no tiene nada de malo porque es parte del proceso, o la mamá que se obsesiona. Yo fui la mamá que me obsesioné. Pero dentro de esa obsesión, yo estaba internamente destrozada, porque al final es un duelo, ¿no? Pero es importante que las mamás que están pasando por esto sepan que no es un duelo ¿a qué? Exacto. No es un duelo hacia tu hijo, porque tú puedes sentir un rechazo, decir, ¿cómo yo voy a tener un duelo por mi hijo que amo y que es perfecto? No. El duelo no es hacia tu hijo, el duelo es hacia ese hijo que tú creías que ibas a tener. Wow, sí. Y hacia esa madre que tú creías que ibas a ser. Es muy distinto. Hablando de mi caso en particular, Lorenzo viene después de que mis primeros 2 hijos son de otro matrimonio, yo me separo, mis otros 2 hijos los tuve antes de los 30, que fue un poco agotador. Wow. No estaba preparada para eso definitivamente. Claro, muy joven, pues. Sí, muy joven. Entonces,
Lorenzo venía a representar para mí esa maternidad ya al final de mis 30. Tranquila, con calma. Exacto, madura, calmada, aplicando lo aprendido con los otros dos, con mi nueva pareja. Y pum, me viene este trancazo. Claro. Entonces yo tenía en mi cabeza lo que Lorenzo iba a representar y resulta que no, que era algo totalmente distinto. Entonces vienen todos esos sentimientos de tristeza, obviamente. Yo tenía mucha rabia. Yo decía, Dios mío, o sea, ya yo devenía... ¿Rabia contra ti misma? ¿Contra qué? Contra la situación, o bueno, o en este caso contra Dios, quizás, ¿no? Era como que Dios, o sea, me vas a mandar otro reto más cuando ya yo juraba que ya yo tenía todo ya listo y resuelto, ¿no? Sí. Entonces, hay miedo, hay rabia, hay tristeza, hay personas que incluso se deprimen porque son muchas cosas que tú no... Y además, tú empiezas a sentir todo esto y a todo esto le sumas la culpa. Porque tú dices, me siento culpable por sentir todo esto por mi hijo, ¿no? Claro, no debería estar sintiendo esto. ¿Por qué me siento, por qué estoy sintiendo todo esto? Entonces ahí está la culpa. Y otra cosa es la vulnerabilidad. Estás total y absolutamente vulnerable porque... Tú no quieres que a tu hijo le pase nada malo, no quieres que lo vean como alguien como raro, que lo rechacen. Entonces te empiezas a hacer todas estas preguntas y todo esto, en mi caso, y sé que todas las madres pasan por esto a su manera y con su historia, yo me sentía, a veces hasta me despersonalizaba. ¿Cómo es eso? O sea, que tú sientes que tú no estás en tu cuerpo, o sea, que estás pensando tanto algo cuando te obsesionas con una idea que no piensas igual, no te enfocas de la misma manera con otras cosas que tienes que hacer. Ya. Entonces, en ese momento yo dije, esto no lo estoy sabiendo manejar y ahí decidí retomar terapia, que la tenía un poquito aparcada. Y siendo psicóloga, así que qué chévere que lo dices porque uno pensaría, bueno, es psicóloga, tiene las herramientas para sobrellevar cualquier reto. No, y fíjate que no. No, para nada, y menos cuando te toca a ti de manera personal. Claro. Pero sí te das cuenta quizás más rápido de yo necesito ayuda y bueno, así lo hice y me ayudó muchísimo. Entonces por eso es que a mí me encanta hacer la analogía del autismo como un viaje. O sea, por lo mismo que digo que es algo que va a acompañarte el resto de tu vida, a tu hijo, a ti, a tu familia, ¿no? Un viaje a un sitio que quizás nunca... Pensaste que ibas a encontrarse a ti. No, nunca te planteaste que te ibas a ir porque además es un sitio que no tienes ni idea ni del idioma, ni qué se come, ni cuál es el clima, ni nada, pero tú tienes que montarte en ese avión e ir. Y dentro de ese avión hay varias etapas. Y esas etapas no se pueden saltar. Porque si las saltas, lo que viene después no lo vas a poder hacer de la manera correcta. Muy bien. Entonces, esa primera etapa del duelo, del diagnóstico es clave. Para la mamá sobre todo. De aceptar el diagnóstico. Esa es la última parte esa sería la última parte. Sí, de la primera parte. Exacto, porque primero es identificar esas emociones, porque ¿qué pasa? Las mamás en general solemos ponernos de últimas, ¿no? Primero vienen los hijos, si tienes marido, quizás el marido, lo que sea, y tú te dejas de última. Pero en este caso, tienes que ser tú la primera. Ay, qué bueno lo que dices, Jessica. Porque si tú no transitas, porque la mamá es el tronco de la familia. Y en el caso de un diagnóstico de autismo, es la que se mueve. Tienes que llevarlo a terapia, tienes que llevarlo a neuropediatra. A veces un diagnóstico depende del país, por lo menos con Lorenzo. Desde el momento en que yo le transmití al pediatra, yo creo que con Lorenzo, aquí hay algo distinto. Hasta que me confirmaron el diagnóstico, fueron 10 meses. Y fue rápido. Wow. Imagínate tú todos esos 10 meses sola tragándote todo eso y ¿será que sí? ¿Será que no? Yo me acuerdo que yo veía a Lorenzo y yo decía... ¿Y qué edad tenía Lorenzo? Lorenzo tenía 15 meses, que fue bastante temprano. Un año y medio. Sí, un año y medio. 3 meses. Un año y medio. Yo estaba tan obsesionada que todo lo que Lorenzo hacía, si levantaba el brazo, sí, es autista. Si lo bajaba, no, ya yo creo que no. Si lo llamaba y me medio miraba. Entonces, esa primera fase, que es la fase de diagnóstico, como mamá es súper importante que puedas detenerte, reconocer esas emociones, decir, ok, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo aquí? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Parar, porque si no las siguientes fases, incluso las terapias que vas a tener que escoger y todo eso, no lo vas a hacer de una manera asertiva. Claro. Tú sabes que hay un escrito
ya viejo, 1900 algo, de un adulto autista, sí, un joven autista, que decía, no, ¿cómo fue que dijiste ahorita? El grief, ¿cómo es el duelo? El duelo. No sientan un duelo por mí, o sea, no vayan a mi funeral por lo que me pasó. O sea, a mí no me pasó nada, yo soy así. Claro. Y si no tengo esta condición, no puedo ser yo. Lo que pasa es que no lo están. Entonces, él en este escrito, él le pedía a sus padres que por favor no lo velaran, digamos, que no sintieran ese duelo interno, porque en verdad, él es esto. Totalmente, porque es algo que a mí me pasa como mamá de Lorenzo muchas veces. Si vives en los Estados Unidos, te quiero hacer una invitación muy especial. Te quiero invitar a mi obra Puras Cosas Maravillosas. Esto es una obra o una experiencia teatral que vengo haciendo ya hace unos años, pero solamente en la ciudad de Miami. Y en los próximos meses voy a visitar diferentes ciudades de los Estados Unidos y también a República Dominicana, específicamente en Santo Domingo. Quiero que vengas para contarte esta historia de una niña que vive a lo largo de su vida con la depresión de su mamá y comienza a hacer esta lista desde muy pequeña con esas cosas maravillosas que va descubriendo para demostrarle a su mamá que la vida vale la pena vivirla. Miren, a mí esta obra me transformó la vida y sé que le ha transformado la vida a muchas personas que han venido a verla, porque es una invitación a poner el foco en esas pequeñas cosas maravillosas que tenemos a nuestro alrededor, pero no las estamos viendo o porque estamos apurados o porque estamos en automático o porque estamos perdidos en nuestros propios pensamientos y estamos enfocados en la carencia y en lo que nos hace falta y no vemos la abundancia y las cosas bellas que existen en nuestra vida. Así que te invito a que me acompañes en las funciones de Chicago, puedes venir también a Washington DC, Denver, Tampa, Orlando, Houston, voy a estar en Santo Domingo, República Dominicana y también voy a estar en Salt Lake City y Pompano Beach. No te olvides, todos los tickets los consigues en ericadelavega.com en el botón de comprar tickets. Nos vemos pronto. Yo trato de identificar hasta qué punto lo que yo estoy, por lo menos si tengo algún miedo por algo, es un miedo por él o por mí misma. Por ejemplo, el miedo a que Lorenzo haga amigos, por ejemplo, que es algo que caracteriza a las personas dentro del espectro autista, ¿no? Sí. Que tienen desafíos en la parte social. Y uno de mis grandes miedos es que Lorenzo tenga amigos, por favor. Y yo al principio cuando lo metí en la guardería, cada vez que llegaba al colegio, lo primero que le preguntaba a la maestra era, Lorenzo hizo un amigo hoy, Lorenzo jugó con alguien. Pero ese es mi miedo, claro. Porque Lorenzo está feliz solo. Sí. Él no despertaba, lo está empezando a despertar ahorita, pero no. Él está bien con él mismo. Entonces, sí. Esa también hay una línea delgada entre dónde entra el miedo tuyo como padre y lo que tu hijo quiere está y lo sintiendo. hace feliz. Exactamente. No, y yo creo que también hay una manera diferente también de acercarse al autismo, ¿no? Que es una condición. No es que tienes autismo, sino que eres autista. O sea, y no concentrarse en cambiarlo, sino... Bueno, tú sabes más que esto, más de esto que yo, pero si no es ayudarlo a sacar su máximo potencial. Exactamente, de eso se trata, se trata. Anteriormente, imagínate tú que desde los años 80 no existía un diagnóstico de autismo y cuando un niño tenía alguna diferencia conductual o emocional, lo clasificaban como esquizofrenia infantil. Wow, imagínate tú qué fuerte. Pobre gente. Totalmente. Todo eso ha ido cambiando, obviamente. Hoy en día está el abordaje médico, que sigue viendo, si tú buscas en el manual de trastornos mentales que sale el autismo, lo ves como un trastorno del espectro autista, en donde hay déficits, en donde hay cosas que no se hacen. Pero eso es visto desde nosotros. Porque lo están comparando a los neurotípicos, ¿no? Pero realmente cuando tú vives de cerca el autismo, tú te das cuenta que es una forma de ser humana. Y eso es lo que yo quiero decir alto y que todo el mundo lo escuche y lo entienda. Todos tenemos desafíos, todos tenemos fortalezas. Y al final... Hoy en día se considera que el autismo es una condición. Yo ni siquiera lo veo como una condición. Es una forma de ser humana. Mira, eso es como se debe ver, porque eso es lo que es. Sí, bueno, disculpa que yo voy a meter aquí la pata o no, si es una condición, si no es... Pero quiero ser... Enséñame. Sí, ¿no? Por supuesto, Enséñame. Por supuesto. Y esa manera de verlo es hermosa. Es hermosa. Es una manera de ser humana. Totalmente. Y de relacionarse con el mundo y lo que pasa es que, claro,
el acercamiento hacia el autismo antes era muy diferente. Además, se le nombraba de diferentes maneras. Ahorita se habla de un espectro del autismo, que hablemos de eso, sí. Y cómo ahora se ve. Sí, bueno, de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: si conoces a una persona autista, conoces a una persona autista. Claro, eso es hermoso. Sí, yo puedo estar aquí hablando con 4 mamás que... Eso queriendo decir que, explícanos. Que es un espectro donde hay puntos en común, por supuesto, existen puntos en común entre todas las personas del espectro. ¿Cuáles son esos puntos en común? Hay una rigidez de pensamiento, podría ser un punto en común. Otro punto en común puede ser que tienen desafíos en el área de la comunicación, en el área social. Hay hiposensibilidad o hipersensibilidad. Esos son como que a grandes rasgos lo que todos tienen en común, pero luego cada uno es tan diferente que a la vez eso es lo que a mí me hace que me parezca tan apasionante, ¿no? Entonces podemos estar aquí 4 mamás y con los hijos de la misma edad, con el mismo diagnóstico, y todas vamos a decir algo totalmente distinto. A lo mejor Lorenzo, mi hijo, no ha arrancado a hablar todavía, pero otra mamá me dice: no, mi hijo habló desde el año y medio. Lorenzo, por ejemplo, como el 80% de las personas dentro del espectro tienen algo que se llama, tienen como su procesamiento sensorial es distinto al nuestro. Es como nosotros, imaginemos que todo el procesamiento sensorial en el cerebro sean cables y todos nosotros los tenemos ordenaditos, ellos los tienen desordenados. Entonces pueden tener hipersensibilidad por lo menos a los ruidos, a las luces, a la parte propioceptiva, que es de tocar, la parte vestibular, y tienen el vaso muy lleno en esa parte sensorial. ¿Eso es lo vestibular? No, o sea, vestibular es el sentido del equilibrio. Ok. Hay personas dentro del espectro que tienen los sentidos muy llenos, haciendo la analogía con el vaso, y otros que lo tienen muy vacío, entonces buscan el estímulo. Lorenzo, por ejemplo, tiene su vaso siempre súper vacío, entonces Lorenzo es un niño que puede dar 40 vueltas y él no se marea, porque ese sentido vestibular él lo tiene vacío, pero luego su sentido del tacto, del gusto, perdón, lo tiene muy lleno, entonces hay texturas que a Lorenzo no le gustan y entonces su alimentación es muy restringida. La parte sensorial tiene mucho que ver. Entonces eso, siempre hay puntos de encuentro, pero cada niño es diferente al otro, totalmente. Y dijiste algo muy, muy importante, que es el diagnóstico. Entonces contéstame el diagnóstico temprano y la aceptación de eso, ¿para qué? Sí. ¿Cómo influye eso? Sí, claro que sí. Los signos de autismo pueden ser muy sutiles, ¿ok? Entonces a veces puede costar a un papá o una mamá darse cuenta. Sí es importante el diagnóstico temprano porque hay plasticidad cerebral y mientras más temprano, mejor va a ser el resultado, el outcome, ¿no? Claro. Sin embargo, el papá que no se dio cuenta a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 años tampoco se tiene que dar palo y sentirse mal por eso, porque siempre es un buen momento para poder ayudarlo. Sí, pero tú como psicóloga, mamá de Lorenzo, ¿qué pasa con la negación? ¿Cómo se puede ayudar a unos padres a dejar la negación a un lado y comenzar a abrirse a su realidad, a este reto de la vida? Sí, al final es un reto, un desafío. Pues obviamente que si empezamos a cambiar el paradigma de cómo vemos el autismo y no lo vemos como una enfermedad, porque no es una enfermedad, no lo vemos como desde el punto de vista de la carencia y de la deficiencia. En la medida que lo vemos de esa manera, nos vamos a abrir a verlo más fácil. Pero claro, toda la vida hemos visto el autismo, ha habido mucho estigma alrededor del autismo, demasiado. Y que se ha creído siempre que la persona autista es la persona que está metida en sí mismo, que se mueve para adelante y para atrás, que no mira a los ojos. No es necesariamente eso, puede ser eso, pero pueden haber muchas más cosas. No, y que ese movimiento para adelante y para atrás, o el movimiento de las manos, está ayudándolo a él a autorregularse. Sí, totalmente. Pero antes como que el acercamiento era que pare de hacer eso. Exactamente. Y dime tú qué tan diferente es o cuál es la diferencia entre moverse para adelante y para atrás y uno que está en el Instagram scrolling todo el día. Eso también puede ser una conducta repetitiva. Es depende de cómo la veas, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante, obviamente, mientras más temprano. Y tú que trabajas con mamás, ¿cómo las ayudas a que pasen esa
esa barrera, digamos, ese pequeño obstáculo? O cuando ya llegan a ti, ya están en aceptación. Bueno, a mí me llegan 2 tipos de mamás. Uh-huh. La mamá que está en esa sospecha, que es la mamá que yo era hace 2 años, uh-huh. que sabe que su hijo es distinto, que a lo mejor el resto del mundo le dice que no, que el esposo le puede decir, no, aquí no está pasando nada. Uh-huh. Ese es otro tema. El papá siempre tarda un poco más en uh-huh. darse cuenta o en aceptarlo, pero es como que algo bastante común. Uh-huh. O me llega la mamá que ya tiene varios años y que quiere recuperarse a ella misma. Y que a la vez se siente culpable por querer recuperarse a ella misma. Wow. ¿Ok? Sí. Uh-huh. Los dos casos tocan el corazón. Volviendo a la mamá uh-huh. de cuando está recibiendo el diagnóstico, esta mamá viene desbordada, obviamente, ¿no? Claro. Como decía antes, cuando estás en esa primera fase, tú estás totalmente con las emociones como una maraña. Te sientes mal, te sientes triste, te sientes deprimida, tienes rabia, uh-huh. tienes culpa, tienes todo esto. Entonces, lo que yo les enseño primero es a reconocer esas emociones, a detenerse y decir qué estoy sintiendo, uh-huh. mirarse con compasión a ellas mismas también, ¿no? Porque es importante, porque claro. no te puedes estar dando tanto palo por sentir eso, eres humana y es normal claro, que lo sientas. Claro, y ¿no? tienes que estar como en otro sitio como para que estés en lo que llaman esa mentalidad de crecimiento, es decir, esa mentalidad para aprender algo nuevo que te tocó aprender por el bien tuyo, de tu hijo, de tu familia. Exactamente, uh-huh. totalmente. Luego, la otra madre, seguimos en la madre que está recibiendo la noticia. Exacto. Entonces esa es la primera fase, eso es uh-huh. lo primero en que las acompaño. Una vez ya tú reconoces esas emociones, que ya tú dices, ok, siento esto, el siguiente paso es cambiar el foco. Uh-huh. Y cambiar el foco, yo recuerdo y he contado varias veces que cuando estaba en esta primera fase con Lorenzo, yo llamaba a mi mamá. Y le decía, mamá, es que Lorenzo no apunta con el dedo, es que Lorenzo no señala con el dedo, Lorenzo no voltea cuando lo llamo por su nombre, Lorenzo no me mira a los ojos. Mi mamá me decía, Jessica, y todas las cosas que Lorenzo sí hace. Wow. ¿Por qué no me dices las cosas que Lorenzo sí hace, no? Entonces, cuando tú empiezas a cambiar el foco, ¿no? Claro. Yo recuerdo que, por cierto, cuando estaba yo en esta fase que está totalmente destrozada, tú entrevistaste aquí, creo que se llama Chantal Lacayo, uh-huh. y ella habló de que tenía un hijo autista. Correcto. Y a mí en ese momento que yo me sentía tan horrible por dentro y escucharla a ella hablar de su hijo autista de una manera tan natural. Súper, increíble. Yo le escribí un mensaje privado. Yo le puse stop al episodio que estaba en el carro, me estacioné y le escribí y le dije... tengo la sospecha, mi hijo, y ella me respondió súper linda. Ella fue una de esas primeras personas que me animó a decir, o sea, que yo dije, hay otra forma de ver esto, no esta manera tan catastrófica como yo lo estoy queriendo ver. ¿Y eso te llevó a estudiarlo, a hacerte coach? Todavía ahí no, okay. Pero ahí ya empecé, o sea, porque cuando yo empiezo a cambiarle el foco, que yo digo que esa es la segunda etapa del viaje, ¿no? Cuando tú empiezas a cambiar el lenguaje, es súper importante. Uh-huh. No lo veamos como trastorno, no lo veamos como enfermedad, no lo veamos como banderas rojas, que tú te metes en Google cuando estás sospechando que es otra cosa, que te estás metiendo en Google cada 2 segundos y lo que ves es señales de alarma, banderas rojas del autismo. A ti lo que se te sale es el corazón. Claro. Pero no, ¿por qué no llamarlo mejor pistas, por ejemplo? Entonces, cuando tú cambias el foco y tú empiezas a cambiar el lenguaje, ya hay esas emociones ya empiezan a bajar y ya tú lo empiezas a ver distinto. Claro. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que existen personas o especialistas o bibliografía, que puede ser un podcast, un libro. Recursos, exacto. Claro. Que empiezas a ver recursos que lo ven de otra manera. Ahí ya tú dices, ok, no estoy sola en esto. No estoy sola en esto y esto no es malo como yo creía que era. Esto no es el fin del mundo. Mi hijo simplemente es diferente y punto. Exactamente. ¿No? Y ya que me estás hablando de las etapas del viaje, es el primero, es el diagnóstico, la aceptación, el que me dijiste del avión. Uh-huh, sí. El segundo es el cambio de foco. El cambio de foco. De vocabulario, y comenzar a ver lo que sí hay y no lo que no hay. Exactamente. ¿Y cuál es la otra etapa? La siguiente parada en el viaje es conectar con tu hijo.
Pero si tú estás desbordada. Qué importante. Si tú estás súper desbordada emocionalmente, si lo estás viendo como una tragedia, si lo estás viendo desde la carencia y no desde la fortaleza, no vas a conectar. Sí, si estás en emergencia todo el tiempo. Exacto. Sí. Si estás en modo emergencia, en modo supervivencia, no vas a poder conectar con tu hijo. Y la única manera, no hay terapia que valga, que tu hijo va a poder progresar en lo que necesita progresar, va a ser conectando con él. Y lo conectas desde la aceptación. Claro. Si tú no aceptas a tu hijo como es, sino que lo quieres cambiar y quieres que sea el hijo que no tienes, tú no vas a poder conectar con él. No vas a poder conocerlo. Porque al final tú necesitas conocer a tu hijo para ver dónde está eso que le llama la atención. Porque van a haber niños dentro del espectro que a lo mejor les va a costar conectar, ¿no? Entonces, pero si tú encuentras eso que sí le gusta. Yo me acuerdo que con Lorenzo siempre han sido las letras y los números. Entonces yo le cantaba canciones de letras y números y ahí automáticamente conectaba con él y por ahí me le iba y por ahí lo iba conociendo y por ahí iba viendo lo que le gustaba. De hecho, si yo quiero a Lorenzo enseñarle vocabulario nuevo, lo hago a través de las letras y los números, por ejemplo, que es lo que a él le gusta. Qué importante eso. Además que creo, Jessica, que eso lo hace uno con tu hijo neurotípico, que se llama. Sí, exacto. También, o sea, tiene una manera que se le hace más fácil aprender y uno tiene que conectar para ver cuál es. Exactamente. O sea, ya sea por música, por eso, por los números, sí, por juegos, por lo que sea. Exacto, o sea que es un reto de toda madre conectar con tu hijo, porque uno de verdad no nace conociendo a su hijo. No, para nada. Lo conoce a medida que también él se va desarrollando. Totalmente, ¿no? sí. ¿Cuántas etapas son? En el viaje. Ajá. Bueno, después de que viene esa parte donde conectas con tu hijo, luego tienes que hacerte experta en tu hijo. Porque nadie va a conocer a tu hijo mejor que tú. ¿Verdad? Y tú vas a tener que ser no me gusta decir la palabra abogada. La vocera puede ser. Sí, la representante exacto, en alto y en voz alta. La manager. Sí, exacto, me gusta ese término. Tú vas a ser la manager de tu hijo. Exactamente. Entonces tú en el colegio, cuando lo lleves a terapia, a donde sea, tú eres la que va a estar ahí para él. Entonces te tienes que hacer experta en eso. Mira, por poner un ejemplo, que lo lleves a una terapeuta ocupacional y te lo sienten en una mesa. No, mira, es que él sentado en una mesa, él no va ahí y no va a hacer nada. Que él se tiene que mover, por ponerte un ejemplo. Sí. O por ejemplo, cuando yo empecé a ver cómo Lorenzo estaba desarrollando el lenguaje, yo hablé con las maestras y le dije, mira, Lorenzo está desarrollando el lenguaje de esta y esta manera, por eso es que está hablando así, por esto es que está haciendo esto, tienen que decirle las cosas de esta manera. Tú tienes que ser la experta en tu hijo para poder ser su manager y poder ser su mejor representante. Sí, su traductora también, ¿no? Exactamente. Y otra vez, todo esto buscando la manera de que él desarrolle su máximo potencial. Claro, por supuesto, porque esa es la única forma. O sea, tienes que conocerlo, saber dónde están sus fortalezas para poder así ayudarlo en esas partes donde necesita más empujón. Y que yo siempre digo que la neurodivergencia es un superpoder. Porque por poner otra vez el ejemplo de Lorenzo, que es el que me toca a mí de cerca, Lorenzo, a los 2 años, Lorenzo no hablaba nada, pero Lorenzo leía solo. Él aprendió a leer solo. Nadie lo enseñó. ¡Wow! Nadie. Entonces increíble. Yo digo, increíble. Y a nadie lo enseñó. Yo digo, una persona neurotípica suele estar en primer grado con una maestra que está mame, 800,000 veces para que tú aprendas a decodificar de alguna manera con ayuda de alguien lo que es una consonante con una vocal y cómo se unen y tal. Lorenzo aprendió solo a los 2 años. Entonces, ¿cómo yo le puedo pedir a él que socialice, que tenga una conversación, cuando esto es lo que a él le interesa? Claro. ¿Y por qué esto va a ser menos válido? ¿No? Sí. Entonces, cuando tú encuentras cuál es ese superpoder de tu hijo y lo apoyas y lo aceptas por esas cosas que a él le gustan y que no le gustan, ahí él va a alcanzar su máximo, ahí el cielo es el límite. No, y que hay muchos estigmas porque se piensa que porque no socialice, no le gusta socializar. Y al contrario, le puede encantar socializar, pero de repente no tiene la capacidad de crear el puente, claro. ¿No? O sea, porque uno escucha de todo y dice, no, es que ellos siempre están como con ellos mismos y le gusta estar con él mismo. Pero bueno, sí, le encanta socializar, pero de repente no tiene esa sensibilidad para hacer un amigo solo, sino uno
tiene que ayudar, intervenir, claro, para que esto suceda. Sí, enseñarles eso que a los neurotípicos se nos da más fácil, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que ellos no quieran conectar y no quieran tener relaciones duraderas y significativas. Ellos quieren conectar igual que nosotros, pero necesitan a lo mejor que a nosotros se nos da natural, lo podemos ver de una manera más fácil. A ellos les cuesta un poco más y lo que hay es que ayudarlos y apoyarlos. ¿Qué tan grande es ese espectro? Porque cuando uno oye el espectro de autismo, yo lo veo como un abanico así gigante y te puedes parar aquí al principio, en la mitad o un poquito más allá de la mitad o aquí al final. ¿Se divide en qué? O sea, ¿cómo? Bueno, médicamente, si a ti te dan hoy en día un diagnóstico de autismo, es diagnóstico nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1 siendo leve, nivel 2 siendo intermedio, nivel 3 siendo... Severo. Severo, exactamente, severo, gracias. Ajá. Pero realmente, incluso los defensores autistas de hoy en día rechazan eso. Porque ¿quién dijo que hay autismo? ¿Quién dijo que tu autismo es más severo que el mío? O sea, somos autistas todos. Y a lo mejor necesitamos más apoyo en algo o menos apoyo en algo. Pero visto desde el enfoque constructivo y no médico, dentro del espectro hay tantos autistas como, o sea, no. De hecho, los autistas hoy en día han querido que el símbolo que los represente es el infinito. Qué belleza. Porque no hay un número. Claro. No existe. Cada persona autista es distinta a otra. Es así. Así como tú y yo también somos distintos. Claro. Sí. Increíble, ¿no? Sí. ¿Y a qué se debe todo esto? Hay mucho más investigaciones, hay, no sé, como más cuidado en conocer a los autistas o este mundo, o sea. Bueno, yo me atrevería a decir que primero los criterios de diagnóstico han cambiado mucho. Ya. Entonces, al criterio de diagnóstico ser mucho más amplio, hay más personas diagnosticadas con autismo, claramente, claro, ¿no? Claro. Luego, ahorita se usan términos más que abrazan más la diversidad, claro, que antes no existían. Creo que una socióloga autista creo que fue en el 97, por ahí, acuñó los términos neurodiversidad y neurodivergencia, que son los términos que hoy en día se deben usar. Ya. La neurodiversidad explica que todos somos distintos. Tu cerebro y tu manera de procesar la información es distinta a la mía y a la del de al lado y al de atrás. Dentro de esa neurodiversidad estamos los neurotípicos, que seríamos tú y yo. ¿Por qué somos neurotípicos? Porque nos desarrollamos de acuerdo a unos hitos del desarrollo que estaban prescritos y entonces, bueno, caminamos a tal edad, hablamos a tal edad. Claro. Tú y yo somos neurotípicas. Y luego están los neurodivergentes, que son los que procesan la información de una manera distinta a los neurotípicos. Ya. Y dentro de esa neurodivergencia está el autismo, está el déficit de atención y hiperactividad, está el síndrome de Down, la discalculia, la dislexia, incluso el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, el ver que el diagnóstico ahora es mucho más amplio, claro, empezó a cambiar el paradigma. No, y también ahí hablamos mucho de los niños autistas, el diagnóstico temprano, la aceptación, pero hay mucha gente que pasa su vida sin saber que está dentro del espectro de autismo. Totalmente. Y sé por estadísticas que son más las mujeres, porque existe un término, a ver si tú me puedes ayudar a explicar esto más, que es el masking, que es como la sociedad no te permite ser diferente, tienes un desarrollo, porque en el caso de las mujeres son quizás más sensibles, y pueden esconder su autismo, digamos. Lo camuflan. Exactamente. Con esto que se llama masking. Y después cuando llegan a su casa es que finalmente... Y eso me pareció increíble. Sé de una muchacha que fue diagnosticada ya de adulta. Y cuando viene este diagnóstico ya de adulta es así como un alivio. Un alivio. Porque se entiende un montón de cosas que pasaron a lo largo de su vida y que ella finalmente entendió, ay, con razón, yo vengo de ahí, soy de ese espectro y por eso yo consumo o percibo el mundo de esta manera, porque es una percepción diferente. Exacto, es un cableado del cerebro distinto. Exacto. Que te hace entender el mundo de una manera diferente, muy única, muy especial, y que a la vez lo entiendes distinto y te relaciones con el mundo de una manera distinta. Eso es. Sí. Obviamente,
ojo, yo no quiero aquí romantizar, no quiero aquí, como dicen en inglés, sugarcoat lo que es el autismo, porque hay desafíos, por supuesto, pero ¿dónde no los hay? ¿Dónde no los hay? La vida es un desafío constante. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la fase de diagnóstico de Lorenzo, que fui a la terapia, y la psicóloga en ese momento me dijo, Jessica, esto va a ser un desafío más como todos los que has tenido en tu vida. Eso es el autismo. Si Lorenzo es autista, ¿no? Entonces, es eso. Sí. Tú sabes cuando, claro, Lorenzo todavía es pequeño, y tiene 3 años, pero en el momento que lo diagnostican temprano, si tiene hermanos, también es importante que los hermanos sepan. Totalmente. ¿No? Que está dentro del espectro del autismo y cómo se los explicas. Y primero, cómo se los explican los hermanos. Y segundo, ¿te has visto en el momento de decirle a Lorenzo que está dentro del espectro del autismo? Porque llega un momento que hay que explicarle, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, él ahorita todavía no tiene la edad, ¿sí? Pero volviendo al tema, empezando por los hermanos, ¿sí? Que eso tiene que ver también con la familia, cómo se lo digo a la familia, ¿no? Yo recuerdo que cuando el doctor me llamó para darme el diagnóstico de Lorenzo, él me dijo, tenemos 2 opciones, o darte el diagnóstico ya, o esperar 9 meses y porque como está muy pequeñito, esperar 9 meses, volverlo a evaluar y vemos qué pasa. Yo en ese momento le dije, doctor, ¿qué haría usted? Porque yo no tenía ni idea qué hacer, ¿no? Y él me dijo, mira, lo primero que te quiero decir es que esto es algo que tú no tienes que compartir con nadie. Porque en ese momento, yo por mi personalidad, yo siento que si yo tengo algo tan grande como un diagnóstico de autismo, yo tengo que estárselo diciendo a todo el mundo. Entonces, que él me dijera que no tenía que compartirlo con nadie, a mí también me calmó, porque esto es algo mío, yo no tengo que decir con nadie, por lo menos, y en ese momento yo no quería que nadie lo supiera. Claro. Y ahora estoy aquí sentada hablando de Lorenzo contigo. Increíble, imagínate cómo cambia uno, ¿no? Sí. Entonces, una vez tú ya entiendes cómo te sientes con este diagnóstico, lo hablas con tu esposo, tu pareja, si tienes pareja. Yo en este caso me acuerdo que le dije al doctor, él me dijo, mira, escoge tú, yo lo aceptaría, tal. Yo le dije, voy a llamar a mi esposo y los dos acordamos, porque no puedes pasar eso por alto, ¿no? Luego vinieron mis hijos de la manera más normal posible. O sea, y si tú sientes que tú te estás muriendo y que esto es el fin del mundo, primero, mejor, yo recomiendo que te organices tú por dentro antes de transmitirlo como una tragedia. Sí. Porque no lo es, empezando por ahí. Y segundo, como tú lo transmitas, así lo van a entender tus hijos. Claro. Yo recuerdo que en ese momento, como todavía yo no había llegado a esa fase de la aceptación y la valoración y la celebración de lo que Lorenzo era, yo no se lo dije a mis otros 2 hijos. Pero sí les decía, mira, Lorenzo está necesitando ayuda en esto, tenés ayuda en otro, y los involucré muchísimo. Entonces ellos me ayudaban a tener unas tarjetas para Lorenzo, para enseñarle a hablar y no sé qué, y cada vez que Lorenzo hacía algo era una celebración. Pero entonces, para retomar lo que me estás preguntando, normalizarlo, sin drama, sin nada. ¿Cómo se lo dijiste tú a tus hijos? Bueno, les dije, miren, Lorenzo es diferente, algo, o sea, están necesitando ayuda en esto, en lo otro, los involucraba, y ya luego les dije, mira, ya el doctor me confirmó que Lorenzo está dentro del espectro autista, pero ya como ya yo no había drama dentro de mí, claro, así se los puede transmitir a ellos y así lo entendieron ellos. ¿Y qué te dijeron? No, nada, o sea, contentos. Aceptación, no. Sí, porque además mi hijo Ramón David tiene un hijo, un amigo, un compañero autista, Manuela, que es adolescente, a lo mejor un poquito más de resistencia, pero en general la verdad es que muy bien, porque como así se los transmití yo. Claro, sí. Claro, y a la hora de decirle a Lorenzo. Exacto. Hasta ahora Lorenzo yo no está en la edad. 3 años, claro. Pero yo hablo de eso con la total naturalidad en la casa. Y cada vez que Lorenzo hace algo muy autista, yo lo celebro y lo cuento. Y digo, es que imagino por lo menos el otro día. Como por ejemplo, exacto. Exacto. Lorenzo, como las personas en el espectro autista suelen ser muy literales por su rigidez de pensamiento. Sin filtro. Sí, totalmente. Lorenzo lo llevé a cortarse el pelo y su papá estaba de viaje y lo llamó por camarita y le dijo, Lorenzo, ¿quién te cortó el pelo? Y Lorenzo respondió, las tijeras. Ay, mi vida. Entonces sí, una hermosura. Entonces yo eso se lo he contado a todo el mundo y me parece lo máximo que Lorenzo tenga esa respuesta tan única, ¿no? O muchos otros ejemplos, ¿no? Pero entonces yo no, para mí que Lorenzo sea autista no es un tabú en la casa, ni ante nadie.
No es que estoy diciendo a todo el mundo, mira que Lorenzo es autista. No, pero claro. Cuando surge el tema y entre mi gente allegada, sin ningún tabú, y eso ya yo sé que él ahí lo está sintiendo. No, y es bonito lo que dijiste, que es un regalo. Antes de darte cuenta, me dijiste, antes de darme cuenta que era un regalo. Sí, porque eso, yo sé, no todo el mundo va a ir al mismo ritmo y no todo el mundo va a llegar a verlo de esa manera. Pero eso es lo que yo deseo con todas las mamás que lleguen a mí, que puedan llegar a eso que yo llegué, de ver el autismo como un regalo. ¿Qué te ha regalado a ti, Lorenzo? Lorenzo me ha regalado no tomar nada por sentado, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Con mis otros 2 hijos, ¿verdad? Al final tú estás esperando que ellos hagan cosas cuando las tienen que hacer. Y sí, cuando caminan la primera vez, ¡ay, qué bonito caminó! Pero ahí quedó. Como tú con un hijo dentro del espectro, tú no sabes cuándo va a hacer las cosas y cómo las va a hacer. Claro. Todo es una celebración. Yo me acuerdo la primera vez que Lorenzo me hizo no con la cabeza. Que un niño cuando hace no con la cabeza a los 9 meses ya está diciendo no, ya está imitando. Sí. Cuando Lorenzo me dijo no con la cabeza, que fue como a los 2 años y medio, yo armé una fiesta. No quieres, no importa, tíralo al piso, no me interesa nada. Entonces, claro, tú no das nada por sentado. Tú celebras todo, lo pequeñito, lo mediano, lo grande. Te das cuenta que hay tantas maneras distintas de ver el mundo y eso es hermoso. Poder celebrar eso. Y bueno, sigo buscando, sigo encontrando regalos dentro de lo que es criar a Lorenzo, porque son muchos. Y los retos a nivel de pareja, porque también, no sé si tienes estadísticas, ¿no? Pero, y sobre todo en esto que estás puntual, sí. que es un reto tan grande para la pareja que se separan y que, bueno, es difícil de manejarlo, o al contrario, es un reto tanto para la pareja, un gran reto para la pareja que los une más. Sí, bueno, como cualquier reto en una pareja, ¿no? Pero si hay algo que estadísticas no las tengo, pero sí me he dado cuenta que la madre suele aceptarlo primero. Hay sus excepciones, ¿no? Claro. El hombre tiene un poco más de resistencia. Y la mujer se involucra mucho más, está mucho más metida en el tema. Por lo menos en mi caso particular con mi esposo, él confía en mí al 100%. Pero a la vez me trae mucho a tierra. Porque hay muchas veces que me dice, hey, no todo es autismo, que también puede pasar, ¿no? Claro. Ya yo en esa fase no estoy, pero en la primera fase todo lo que Lorenzo hiciera o no hiciera era autismo y él me recordaba, no todo es autismo. Claro, yo tampoco comía comida o yo tampoco hacía esto, ¿no? Claro. Entonces, creo que importante, ahora que me estás preguntando eso, no sentirte mal de que a lo mejor tu pareja no esté en el mismo lugar que tú con respecto al diagnóstico de tu hijo. Dale tiempo, porque cada quien se lo toma, va a tomarse su propio tiempo para entenderlo, para asimilarlo, para aceptarlo, pero mientras no haya ese juzgarse, ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque bueno, sí, para mí todo es autismo ahorita. Déjame tranquila, yo quiero leerme 5 libros de autismo, yo me leo mis 5 libros. Porque lo cierto es que la información es importantísima. Súper importante, pero sabiendo qué información, que esa es la parte del foco, la primera etapa, la segunda etapa del viaje, sí. Súper importante. ¿Y cuándo fue que decidiste estudiarlo y prepararte y hacerte coach para poder acompañar a estas mamás que pasan por lo mismo que tú? Sí, cuando ya yo pasé esta etapa, que ya yo entré en la aceptación, y empecé a fascinarme por el tema y empecé a leer y empecé a entender y empecé a verlo desde este otro enfoque que me parecía alucinante. Lo típico, empieza a llegar una amiga, ay Jessica, que tengo una amiga que al parecer el hijo está en el espectro pero no lo sabe, que me llame. Y entonces ayudaba a esa mamá y la mamá me decía, ay, me siento buenísimo, gracias. Y así me fue llegando gente y yo dije, aunque estudié psicología, quería actualizarme, quería aprender más de esto en específico y eso fue lo que me motivó a especializarme como coach para familias neurodiversas. Ah, así se llama la especialización. Sí, coach para familias neurodiversas. Esa sería la traducción del inglés al español. Sí. ¿Y qué es lo primero que le dices a una madre cuando llega a ti y te dice que quiere hablar contigo, que hacer una sesión contigo? ¿Qué es lo primero que le dices? Bueno, escucharla. Escucharla, primero que nada. Escucharla y ver primero en qué punto ese viaje está. Porque puede estar en cualquier parte del viaje. Escucharla y contenerla. Que diga lo que siente. ¿Tienes rabia? Sí, ¿por qué no vas a tener rabia si este no es el hijo que tú pensabas que ibas a tener? Claro. ¿Estás triste? Por supuesto que tienes que estar triste. Entonces, esa parte de contención, de que tú digas, nadie me está juzgando, porque una cosa muy importante,
te sientes muy sola en este camino, que es otra de las fases del viaje, que ya es la última. Encuentra tu tribu. Y tu tribu es toda, o sea, no solamente las mamás amigas, no, desde el especialista, desde el terapeuta, desde la abuela que va a ayudarte con el niño, o la niña, o la persona que te va a ayudar para que tú tengas un ratico para ti o para salir con tu esposo, que esa tribu se alinee a lo que tú crees y a cómo tú ves el autismo, ¿no? Para que para que te sientas en confianza. Todos estén en la misma página. Todos estén alineados y en la misma página, exactamente. Entonces, dentro de este camino, tú te sientes muy sola. A veces sin darte cuenta que eres tú misma la que te estás aislando. Porque, por ejemplo, tú dices, vas a un cumpleaños, me pasó. Vas a un cumpleaños y tú dices, yo no voy a ir a ese cumpleaños porque iban a estar todos los niñitos de la edad de Lorenzo hablando. Te aíslas. Tú no quieres que te rechacen y la que te estás aislando eres tú misma. Claro, totalmente. Exacto. Entonces... ¿Y entonces no fuiste al cumpleaños? ¿Pensaste eso? Ese cumpleaños no fui. No estaba lista para eso. Y lo curioso es que después esa amiga, un año después, porque me volvió a escribir y yo dije, bueno, habrá pensado por qué la dejé entendiendo. Y le dije, mira, ya yo estaba en la aceptación, ya yo estaba en el abrazo del autismo de Lorenzo. Le fui sincera y le dije, mira, me pasó esto. Y me dijo, ¿quieres que te cuente algo? Estoy pasando por un diagnóstico porque creo que mi hijo podría estar en el espectro también. Entonces, sí. Increíble cuando uno habla de lo que le pasa, sí, que consigues a muchas más personas que están pasando por lo mismo que tú. Y además juntos consiguen soluciones. Totalmente. Acompañamiento, acciones, información. Cuando uno se aísla y se queda todo para uno y no compartes, ahí es como el agua estancada. Totalmente, 100%. Y dentro de estas mamás del espectro, obviamente ninguna mamá te va a entender como otra mamá en el espectro. Yo por lo menos el otro día en Instagram hice un post de que Lorenzo por primera vez quiso jugar con alguien en el parque. Wow. Y las mamás, te entiendo tanto, ese es mi mayor sueño, a mí me pasó, porque sí, va a haber empatía, pero solo una mamá de un hijo autista va a entender a otra. Claro. 100%. Y los recursos que tienes, por ejemplo, en la educación, en los colegios, sé que eso, dependiendo dónde estés, ¿no? En qué país de Latinoamérica, si está en Estados Unidos, en cuáles estados, dependiendo, hay regulaciones, hay acercamientos, hay facilidades para los padres, pero no es algo que sea universal. No. Todavía eso no existe. No existe algo universal. A mí me encantaría, de hecho, uno de mis sueños es poder tener una base de datos de puros terapeutas neuroafirmativos en cada parte del mundo, porque esa es otra. Llegas a este viaje a este país desconocido y tú dices, ¿a dónde voy? Claro. Nadie. En Canadá, que es donde yo estoy, a ti te dan un diagnóstico de autismo y te dicen, ok, su hijo autista grado 2 a su casa. Y tú dices, ¿y qué hago yo con esto? Exacto. ¿A dónde voy? ¿A quién me ayuda? No existe. Cada país es distinto. No es mi área de especialidad. Pero, por ejemplo, en Canadá, que es donde yo vivo, en Ontario específicamente, hay una cosa que se llama el Autism Ontario Program, que supuestamente si tú tienes un diagnóstico de autismo, ahí te dan recursos, te dan un fund de no sé cuántos $, para las terapias. Hay gente que tiene 6 años esperando por eso. Sí, el sistema suele estar muy roto. Muy lento, además. Muy lento. Entonces a ti te toca hacerte la experta de tu hijo, sin ser terapeuta, porque al final tú eres la mamá. Claro. Y tiene que ser diferente, o sea, tú no eres la terapeuta de tu hijo. No, porque si te conviertes en la terapeuta, no vas a conectar. No vas a disfrutar, y eso es muy importante. Ay, qué importante, Jessica. Sí, 100%. Entonces porque vas a estar todo el tiempo en acción, no corrigiendo, pero digamos, enseñando. Enseñando y viendo si lo hizo o no lo hizo, y te vas a olvidar de conectar, y al final la clave está en conectar, porque toda persona autista lo que quiere es ser auténtico, que lo acepten como es, y desde ahí conectar. Claro, porque otra vez, o sea, si me cambias el autismo no soy yo. ¿No? Si me lo quieres cambiar, si crees que es algo que se quita y que es una enfermedad, entonces no voy a ser la persona que soy. Totalmente. De hecho, tú hace un rato al comienzo hablaste de tener autismo o ser autista, que también me parece un tema súper importante, ¿no? Yo recuerdo que al principio con Lorenzo, yo decía, no, Lorenzo tiene autismo, porque sentía que era algo que yo quería que dejara de tener, ¿ok? Pero eso es viéndolo desde el tema de que el autismo es una condición o es un trastorno, es una enfermedad. Pero cuando tú entiendes que el autismo es una forma de ser humano, que tu cerebro procesa y se relaciona desde cómo está cableado,
No lo tienes, lo eres. De hecho, hicieron una encuesta hace como 2 años, una organización manejada por personas autistas que se llama Autistic Not Weird, autista no raro, y le preguntaron a los autistas cómo se sentían más identificados, si con soy autista o tengo autismo, y creo que más del 70% dijo soy autista, porque yo no dejo de serlo. Claro. Entonces, eso es súper importante también. Ok, entonces si una mamá nos está escuchando, un familiar que tenga un diagnóstico de autismo, del espectro de autismo, y quiere conocer, quiere montarse en este viaje contigo, porque es muy bonito como tú lo ves, y que es un viaje y que es por etapas. ¿Cómo hacen para contactarte? Y además, ¿cómo escalas tú también esta ayuda? Porque eso es una pregunta que es recurrente aquí, porque estas ayudas que son 1 a 1, one on one, perfecto, pero yo me imagino que es una pregunta porque también eres coach y eres mamá de un niño que está dentro del espectro de autismo, pero también eres emprendedora, porque Mama Blue es un emprendimiento. Sí, totalmente. Y por más que quieras ayudar, tú también quieres escalar esa ayuda. Entonces, Jessica, tienes estas sesiones que son one on one, pero ¿cómo tú puedes escalar, digamos, esta ayuda que le estás prestando a las madres? Bueno, aprovechando que este es el mes de la celebración del autismo, todo el mes de abril, voy a lanzar un programa grupal de acompañamiento en donde voy a llevar a las mamás y acompañarlas en este viaje desde la fase de diagnóstico hasta encontrar tu tribu desde mi enfoque basado en mi experiencia, y también para que las mamás puedan conocer otras mamás, puedan contar su experiencia, que puedan drenar también mucho. Intercambiar recursos también, Intercambiar recursos, va a ser algo no va a ser yo habla y habla y habla, sino que va a ser muy práctico y donde todas nos vamos a retroalimentar, porque al final estás aprendiendo constantemente. Y si yo soy una mamá, por ejemplo, que está en España, ¿dónde me meto? ¿Dónde es la página web? Porque va a ser virtual completamente, entonces se pueden meter en mi página soymamablue.com o encontrarme en las redes sociales, y ahí van a tener toda la información, y va a empezar el 22 de abril. ¿Cómo es Mama Blue? ¿Blue B-L-U o azul en inglés? No, Soy Mama Blue B-L-U. Sin la E del blue en inglés. Entonces, la página es soymamablue.com. Perfecto. Mira, Jessica, dame una sola herramienta que yo pueda meter en ese kit que vengo haciendo hace tanto tiempo para aquellas mamás que tienen el diagnóstico de su hijo en el espectro del autismo. ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es qué es lo que tienen que tener a la hora de ese diagnóstico? Bueno, y creo que la herramienta que voy a dar puede servir para una mamá dentro del espectro o para cualquier mamá o persona que esté pasando por una situación que sea desafiante emocionalmente. Muy bien. Cambiar el foco. Muy bien. No, cuando estemos pasando por una situación que nos tenga así desbordados emocionalmente, vamos a hacer el ejercicio de cambiar el foco, no verlo desde la carencia, no verlo desde lo que no tengo, no verlo desde el problema, sino desde las posibilidades, desde las fortalezas, y desde ese punto positivo y constructivo del que podemos arrancar para verlo distinto. Me encanta, y es verdad, en cualquier situación y en todo momento cambiar el foco es súper importante. Muy importante, sí. Sí. Qué bueno, Jessica, gracias por compartir toda tu experiencia. No, gracias a ti por invitarme. Qué bonito, yo sé que muchas mamás se van a sentir acompañadas, y qué sabroso no, qué alivio saber que hay tantas personas transitándolo de una manera amable, con recursos y sobre todo de la mano de otras personas. Totalmente. Es importante. Bueno, Jessica Rodríguez, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en The Astro Studio. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Studios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.